canto. Gracias también a mi hermano de alabanza que nos apoya, también a los hermanos que están cuidando en este día, también a ustedes como iglesia que nos están acompañando. Amén, es de gran bendición que estén con nosotros. Y bueno, en esta tarde le va a pasar el micrófono a mi hermano Roberto, él es el que nos va a predicar. Amén, está atento a su palabra. Amén, de Dios primeramente. Amén, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo y lo que pasa a nuestro hermano Roberto. Amén. Buenas tardes, iglesia, con este frío rico, pero Dios es grande y nos da la oportunidad de estar una vez más en su iglesia. Antes de empezar, quiero que vayas a Lucas 15. Lucas 15, del capítulo 15, versículo 11 al 15 de Lucas. Y quiero empezar hablándote de este artículo que busqué, encontré, y está diseñado, o está el artículo por la ONU, que dice que de acuerdo a la ONU, para la alimentación y la agricultura, los alimentos que nunca se consumen representan un desperdicio de recursos como tierra, agua, suelo, semillas y otros insumos. En otras palabras, lo que no usamos lo estamos desperdiciando, iglesia. Me llamó la atención que solamente al oír la palabra o pensar en alimentos, pensamos únicamente en la comida. Podemos pensar en, no sé, en verdura, en una manzana, en una fruta, pero pensamos que es lo único que desperdiciamos. A lo mejor la manzana se echó a perder, se agusanó y desechamos la manzana, pero no solamente estamos desperdiciando esa fruta, sino también estamos desperdiciando el recurso de la tierra. Lo que abonó la tierra, lo que dio la tierra, no lo estamos aprovechando. El agua que se da para regar y pueda dar esa fruta también se desperdició. Y las semillas que no se pudo obtener porque se echó a perder esa fruta, se está desperdiciando. Y otros insumos podemos hablar, como el transporte, que lo hayan puesto en un refrigerador, en unos contenedores. Podemos hablar de muchos insumos y son desperdicios, iglesia. Y eso es lo que no se usa, lo estamos desperdiciando, iglesia. Las razones por las que se pierde o se desperdicia un alimento o algún insumo también pueden ser como botellas, plástico, ropa. Pueden ser variados. El mal tiempo, los procesamientos, sobreproducción antes que lleguen a las tiendas, como te decía al principio. En la industria, el comercio, en casa se desecha plástico, vidrio, comida. Hoy en día nos están enseñando o nos enseñaron a separar la basura, iglesia, porque nos han visto que hay cosas que se pueden ser reutilizables y no son un desperdicio como tal. Pero antes de que tuviéramos esta parte de separar la basura, toda la juntábamos y estábamos desperdiciando todo, iglesia. Pero realmente, cuando le das utilidad a lo que aparentemente es un desperdicio, se está utilizando, se vuelve a reutilizar, iglesia. Las botellas las podemos utilizar, iglesia, las bolsas, podemos utilizarlas nuevamente para algunas, la botella para el agua, estarla utilizándose, iglesia. Y el desperdicio causa un impacto a nuestras vidas, iglesia. Si lo ves en la materia económica, estamos gastando, si compramos aguas diarias, ¿cuántas botellas gastaríamos? También en nuestra salud hay desperdicio, iglesia. Gente que tiene un seguro social, un servicio médico y lleva medicamentos a su casa, pero nunca los consume, iglesia. Está desperdiciando su salud, está desperdiciando el tratamiento, iglesia.
y esto nos lleva a una pérdida. Ahora, quiero llevarte a lo que es la pérdida. La pérdida es una disminución en la cantidad o calidad de los alimentos o de algún insumo personal, iglesia. Y el desperdicio es la disminución en la cantidad también o calidad de los alimentos como resultado de nuestras acciones o decisiones, iglesia. Eso me llama mucho la atención y hoy llevémonos a la parte espiritual, iglesia. Muchas veces estamos llevando un desperdicio espiritual, un alimento espiritual, lo estamos desperdiciando al no usarlo. El desperdicio es cosa o parte de ella que queda después de haberla utilizado o que se desperdicia por descuido, y esto nos lleva a una pérdida a nuestras vidas y su economía material y espiritual. Dice que después de haberlo utilizado, muchas veces cuando nos llegamos a Cristo Jesús, nos dan recursos, nos da herramientas. Jesús nos da su palabra, nos da avivamientos, nos da alabanza, nos da la sanidad, pero lo dejamos de utilizar y esto nos puede llevar a un desperdicio espiritual a nuestras vidas, iglesia. Quiero que vayas conmigo a Lucas 15, 11, 15. Dice la palabra de Dios así. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ayúdame a orar, iglesia, en esta tarde. Padre bendito, te doy gracias en esta tarde, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tú seas llevando la palabra, unge mis labios, unge mi corazón, Padre, unge tu pueblo. Ayúdame a llevar una palabra de aliento, de medicina, Padre. Que seas tú exhortándonos con ese amor, con esa gracia tuya, Padre, y únicamente sea un instrumento hacia tu palabra, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén. Me llama la atención de este joven pidió toda su herencia, iglesia, y habla de que lo desperdició. En el versículo 13 dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces nosotros actuamos como este hijo con Dios. Dios nos da su ropa espiritual, Dios nos da su agua espiritual, Dios nos da esa cobija espiritual, ese fuego espiritual, nos da salud espiritual, nos da una restauración espiritual, y muchas veces por dejarlo de utilizar lo estamos desperdiciando, iglesia. Y eso disminuye a nuestra calidad espiritual en nuestras vidas, iglesia. ¿Cuántos conocemos? Hemos visto gente que conoce la palabra de Dios, conoce versículos, infinidades de versículos, iglesia, pero su vida está siendo desperdiciada. Su calidad de vida espiritual está siendo desperdiciada por no alinearse a los estatutos de Dios. Este joven no se quiso alinear a los estatutos de su padre, de su familia, de su casa, y dijo: yo ya me voy, no quiero saber nada. Hizo berrinche el joven y se fue. Y también pasó con el pueblo de Israel, iglesia. Un pueblo de Israel que en la Biblia nos muestra como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue acumulado por algunos fueron del pueblo de Israel, por algunos que se creyeron más sabios y mejores administradores que sus vecinos.
y que quisieron abastecerse para que no les fuera a faltar nada al día siguiente. Pero todo lo que ellos guardaban en aquel desierto se agusanaba y se descompuso, se desperdició. Y eso nos habla en la historia de Éxodo 16, si vas conmigo, Éxodo 16 nos habla de esta parte del pueblo que también desperdició. Déjame decirte que el pueblo de Dios estaba en el desierto, estaba en un lugar que se llamaba Elim. Este lugar de Elim tenía 12 pozos y 70 palmeras. Era un manjar para el pueblo de Dios. Las comodidades, estos pozos y las palmeras nos pueden representar la comodidad de nuestras vidas. Pero Dios nos va moviendo, nos va probando y el pueblo de Dios fue movido al desierto de Sin. Pero si tú vas al versículo, si vemos el versículo tras versículo de Éxodo, dice en versículo 2 de Éxodo: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hoy en día es muy común murmurar, iglesia, no solamente a nivel espiritual. Hoy es muy común murmurar de las cosas que aparentemente no están bien para nosotros, iglesia. Dios proveyó al pueblo de Israel por 40 años y el pueblo de Israel tomó una actitud de rebeldía, iglesia. Una de ellas fue murmurar. Murmuraban, estaban ellos acostumbrados al mundo, a saciarse y llevarlo a desperdiciar. Pensábamos que cuando estábamos en el mundo era fácil las comodidades, pero todas las comodidades nos llevan a desperdiciar, iglesia. ¿Cuántos no sabemos aquellos, o cuando alguna vez estuvimos en el mundo y quizás nos poníamos a tomar bebidas alcohólicas, invitabas a los amigos, desperdiciabas tu economía, tu juventud, tu vida, iglesia? Muchas veces se desperdicia la salud por medio del alcohol. Dicen: ay, no me va a pasar nada, estoy bien. Pero hay una parte de la palabra de Dios donde dice que aquel que está ebrio tendrá el ojo amoratado. ¿Cuántos hemos visto allá afuera con ojos amoratados, iglesia? Están desperdiciando el templo de Dios para usarlo correctamente. La comida, estábamos tan acostumbrados que lo veíamos normal, tener comida, saciarnos y poderlo desperdiciar. Recuerdo alguna vez viendo a unos jóvenes que estaban desperdiciando su vida, pero aún así reconocían a Dios y con un bolillo en la mano agradecían a Dios por ese alimento. Amén. Pero desperdiciaban sus vidas, iglesia. Hoy nosotros también podemos despreciar su voluntad de Dios, iglesia, al no obedecerlo, al murmurar. Dice en Éxodo 16, 20, 21, Éxodo 16, 20, 21, dice la palabra de Dios: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y que algunos crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Se desperdiciaba el alimento, iglesia. Muchos de nosotros actuamos como en aquellos tiempos, iglesias. Hacemos nuestra propia voluntad. No escuchamos la voz de Dios. No pasa nada si dejo de asistir un día a la iglesia, si dejo de orar, si dejo de leer su palabra. ¿Pero qué crees? Que podemos desperdiciar nuestra vida espiritual. Hacemos nuestra propia voluntad. La falta de fe, el no creer, el no saber esperar, en nuestra vida espiritual se va desperdiciando.
Déjame decirte que un desperdicio nos lleva a la pérdida, iglesia. Cuando nos quejamos, ¿cuántas veces hemos oído a gente quejarse? Ay, hace mucho calor, Dios nos da mucho calor. Ay, ¿por qué hace tanto calor? Pero ¿sabías que el sol es necesario para nuestro cuerpo? Nos da la vitamina D, iglesia. Todo tiene una razón de ser. Ahora, digo, si hace mucho calor, pues te pasas a la sombra. Dios nos dio sombra también. Y desperdiciamos la sombra porque vamos ahí en el calor, y nos vamos quejando. Hoy en día, en este clima tan diferente, estamos en otoño, pero hace mucho frío. Ay, hace mucho frío, no voy a la iglesia porque hace mucho frío. O la lluvia, llega la lluvia y no voy a la iglesia porque está lloviendo. Yo quiero que nos imaginemos a nuestros hermanos de Rusia. El hielo estando más de 50 grados bajo cero, iglesia. Y procurando ir a la iglesia. Entonces, desperdiciamos nuestra vida espiritual cuando nos quejamos, cuando yo me quejo, cuando tú te quejas, cuando ellos se quejan, cuando todos nos quejamos, iglesia. Ustedes se quejan, todos, iglesia, me incluyo. Mucha oración, se pasa el pastor, se pasa la iglesia, se pasa el compañerismo, se pasa Dios. ¿Quieren que vaya a orar todos los días? ¿Quieren que lea mi Biblia? Si ni tengo tiempo, iglesia. Nos están desperdiciando. ¿Sabías que la queja nos lleva a la murmuración? Dice en Éxodo 16, 2 y 3: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo se estaba quejando: ay Dios, me vas a matar por leer la Biblia, me vas a matar por orar, iglesia. No, iglesia, porque lo requerimos. Necesitamos reutilizar lo que nos ha enseñado Dios, iglesia. Y nos lo enseña a través de nuestra iglesia, a través de nuestro pastor, a través de las predicaciones, a través de la alabanza, a través de la vida cotidiana. Estamos desperdiciando la oportunidad de que nuestro Padre poderoso hable con nosotros a través de la oración, a través de su palabra. Dios nos habla, iglesia. Dios nos habla día a día. Es más, déjame decirte que es un manual abierto, porque cada día es diferente, cada día hay circunstancias diferentes en nuestras vidas, pero Dios nos está hablando. Quiero que vayas a Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Cuando llegues ahí, más fuerte, amén. Proverbios 22, 28. Amén. Dice la palabra de Dios: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. A veces Dios nos tiene que dar límites, iglesia. Nos pone límites. Hoy he entendido que pensamos que el venir a la iglesia nos prohíbe todo Dios. Es que ahí nos prohíben todo. ¿Para qué voy a la iglesia? Si ahí te prohíben eso, te prohíben el otro. Pero más que prohibir, es un límite a nuestras vidas para no desperdiciar nuestra vida, iglesia. Dios dice aquí que no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Cuántos de nosotros como adultos necesitábamos primeramente en nuestra vida
de desarrollo necesitamos esa dirección, esos límites. O los niños, cuando un niño está pequeño, sí tienes que cuidarlo, pero también le vas diciendo, aquí no, porque aquí es peligroso, aquí te puedes caer. Cuando vas creciendo, vas viendo señalamientos, los niños lo van aprendiendo y no pasan esos límites. Es más, ahorita aquí en la avenida, si vemos carros y nos pasamos, pues obviamente nos van a atropellar, porque hay límites, iglesia. Pero muchos no sabemos entender que Dios pone límites, más que prohibir. Son límites. A este joven quiso hacer lo que el hijo pródigo, se quiso ir de su casa, no quiso seguir en esos límites de su familia, se fue y tuvo pérdidas en su vida. Aquel hombre que desperdició su talento, iglesia. Aquel hombre que desperdicia su talento por no tener también esa sabiduría en Dios. Mateo 25, del 15 al 18. Mateo 25, 15 al 18. Dice la palabra de Dios así: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Había recibido, y a su señor, y le dijo, el 20, y llegando a él que había, el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor, entra el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Este joven aquí nos habla de que se desperdició, iglesia. Desperdició el talento. Muchas veces, iglesia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, desperdiciamos los talentos de Dios. Dios nos da su confianza para desarrollar nuestras habilidades, dones en nuestras vidas, a nuestra iglesia. Pero muchas veces estamos desperdiciando sus dones porque no se usan correctamente, iglesia, no las usamos correctamente. Nos detenemos, no queremos utilizar lo que nos dio. Dios nos ha puesto, Dios nos ha hablado a usar talentos. En cualquier área de la iglesia podemos ser útiles, ser buenos siervos fieles. Ay, es que si el pastor se enoja, ay, es que si no lo hacemos como ellos dicen, ¿no, iglesia? Este siervo puso muchos pretextos
pero no desarrolló su talento, lo desperdició. Podemos poner muchos pretextos al no desarrollar nuestros talentos, pero hoy en Cristo Jesús podemos obedecerle, abrir nuestro corazón para dejar de desperdiciar lo que Él nos ha dado. Al no tener actitudes correctas en Dios, esto nos separa de Cristo. Al no desarrollar, al desperdiciar lo que Dios nos da, iglesia. Juan 13:8. Juan 13:8. Quiero que vayas a Juan 13:8. Dice la palabra de Dios así. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Con nuestras actitudes no correctas, iglesia, no podemos, nos estamos alejando de Dios, iglesia. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿no me vas a lavar los pies, Señor? ¿Cómo crees? Muchas veces nosotros le decimos hacia Dios, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo me los vas a lavar? Estamos desperdiciando la oportunidad de ser restaurados, de ser sanados, de ser renovados en Cristo Jesús. La falta de oración, la falta de asistir a tu iglesia, a nuestra iglesia, de participar en la iglesia, de no leer nuestra Biblia, no desarrollar nuestros dones correctamente dentro y fuera de la iglesia al servicio de nuestro Dios, nos lleva a desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Podremos poner mil excusas, iglesia, pero estamos desperdiciando nuestra vida espiritual al no entrar en la voluntad de Dios, iglesia. Lo estamos haciendo, iglesia, desperdiciando nuestras vidas. A veces ponemos excusas como Pedro, ¿cómo me vas a lavar los pies, Señor? Dios estaba mostrando el servicio. Dios estaba mostrando el amor hacia los demás. El que ahora es confesar y seguir adelante en Dios. No poner esas excusas que nos limitan a desarrollar nuestros dones, iglesia. Quizás Dios a ti ya te ha hablado de algún don específico en que sirvas en algo. Dios ya te puso ese sentir. Hazle caso, iglesia. No desperdiciemos nuestros dones. Yo nunca, de verdad, iglesia, yo jamás pensaba estar aquí enfrente predicando. Pero Dios nos pone, nos inquieta, y a veces, si no es así, a veces dice que se ponga enfrente, pero a veces no hay nadie, entonces quedas tú. Las excusas a veces no valen, iglesia. Para Dios no. Quizás en el mundo estamos llenos de excusas. Cuando veíamos del mundo, podríamos tener mil excusas para el mundo, pero hoy para Dios no, iglesia. Dios necesita de nosotros para poder llevar su palabra, para poder evangelizar, para poder predicar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde está aumentando la maldad. Necesita de su pueblo de Dios, iglesia. Yo sé que Dios lo puede hacer, Dios puede dar su palabra, pero quiere usarte, iglesia. Quiere usarte a ti, quiere usarme, quiere que Él no nos desperdicie, iglesia. Dios no nos desperdicia, para Él somos útiles. Para Él somos útiles y aún así Él espera. Dice, quiero llevarte a esto, sembrando para no desperdiciar, iglesia. Hemos visto, el gobierno tiene un programa de sembrando árboles. Cuando ellos talan árboles, cuando ellos quitan árboles, si quitan uno, ponen 5, para ellos pensando en el futuro, para esos árboles crezcan y sigan dando su oxigenación, su CO2, para que todo este rollo
de la fotosíntesis llegue a nuestra piel, a la atmósfera y podamos usarlo. Como un árbol, podremos verlo ahí, está ahí nada más. Qué desperdicio de árbol, ¿no? Pero un árbol tiene vida, iglesia. Un árbol tiene una razón de ser. No está ahí por algo, iglesia. Dios nos lo dio para darnos más vida, aire a nuestros pulmones, iglesia. Dios tiene el control de todo. Dios ha diseñado su mundo con gran amor para nosotros. Entonces nosotros no debemos de desperdiciar nada de lo que Él nos da. Mateo 13, capítulo 13, versículos 19 al 23, Mateo 13. Dice la palabra de Dios así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno, iglesia. Aquí nos habla de que nuestro corazón se puede endurecer por medio de la aflicción, por medio de la persecución, iglesia, por medio de las heridas, del dolor de la vida que nos causan algunas personas. Quizás en nuestra propia iglesia podemos sufrir heridas, pero ¿cómo? Si vamos a la iglesia. Pero no son heridas provocadas por Dios, sino a veces es para que entreguemos esas heridas que traemos en el mundo, iglesia. Te decía que al principio que traíamos malas costumbres en el mundo, del mundo nos quejábamos, en el mundo murmurábamos, en el mundo traíamos muchas heridas. Pero cuando llegas a la iglesia y Dios empieza a exhortar en nuestras heridas, ya no murmures, ya no te quejes, ya no voy, porque ahí me lastiman más. Ya me espinaron, ya me espinaron mi corazoncito, ya no voy. No, iglesia, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios a veces tiene que una herida, a veces es necesario abrirla, exprimirla para que salga toda esa pus y sea restaurada, iglesia. Dios no desperdicia nada. Dios sana nuestro corazón. A través de esos procesos, Dios sana nuestras heridas, sembrando cosas correctas en nuestras vidas, nos enseña a no desperdiciar. Aquí nos muestra que la vida no es fácil, iglesia. Usted y yo podemos enfrentar situaciones difíciles, enfermedades, desánimo, aflicciones, heridas, pero si somos buenos sembradores, entramos a la voluntad de Dios. Nada se desperdiciará y Dios siempre proveerá. Amén. Sabiduría, cordura, obediencia, trabajar para su obra. Los que aprendemos a ser buenos sembradores, vamos a trabajar en su obra siempre, iglesia. Los que sembremos correctamente, vamos a aprender a trabajar, iglesia. ¿Has visto, no sé si has tenido la oportunidad de ver que cuando siembra alguien, un sembrador, cuida las semillas, hasta cierta cantidad de semillas ponen? No agarran su morralito y lo que agarró mi puño y lo aviento, no, iglesia. Lo hace con cuidado y ve, y si son 4 o 5 semillas, las pone en la tierra, las siembra con cuidado, no las desperdicia, las cuida, iglesia. Y día a día está cuidando su tierra. Son correctas, no están nutridas,
que sí es un desperdicio y se tiene que quitar, pero el desperdicio es porque no realmente ya no sirve. Ya no sirve, pero Dios nos enseña a que lo que Él nos da sí nos ayuda, sí nos sirve. Las cosas del mundo no nos sirven, pero en Dios sí sirven las cosas. Sembrar correctamente nuestras vidas, que se deje de desperdiciar y usar nuestras vidas a disposición de nuestro Dios, de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de nuestro pastor, de la iglesia, de la familia de la iglesia. Tenemos un pastor, iglesia. Tenemos una iglesia. Tenemos, gracias a Dios, un lugar donde congregarnos, iglesia. Por lo tanto, no desperdiciemos lo que Dios nos da. Algo que no usa lo estamos desperdiciando. A lo mejor tenemos ahí la camisa en el closet hasta el fondo y no lo hemos usado durante tiempo. Y es útil esa camisa, pero no la usamos, no la estamos aprovechando, la estamos desperdiciando, iglesia. Usemos los utensilios que Dios nos da. Usemos la iglesia. Usemos la iglesia para venir a hacer a su casa de Dios, para venir a ser transformados, sanados, restaurados, iglesia. Usemos a nuestro pastor. Ay, ¿para qué le hago? ¿Qué me va a decir? Ya me la sé. ¿Me va a regañar? ¿Pero qué crees, iglesia? Que a veces traemos pensamientos diferentes o hay algo que no le entiendo. Pastor, no entiendo. El pastor, ¿cómo ve? Yo pienso esto. No es esto. Estás yendo por otro camino. Dicen en el mundo que todos los caminos nos llevan a Dios y no es cierto. Hay caminos que te separan de Dios. Hay caminos que te llevan a desperdiciar las cosas de Dios. Pero hay un camino, quizás, no sé, ahorita si quiero llegar a la primera fila, en lugar de irme recto me puedo dar la vuelta, pero no me desvíe mucho, unos 2 metros quizás. Ese es el camino. A lo mejor cuando vengo a consejería con mi pastor, yo quiero desviarme en esos 2 metros, me dice, o quiero irme derecho, y a lo mejor mi pastor me dice, no, porque allá hay una piedra y esto, vete, date la vuelta, pero no me estoy desviando del camino, iglesia, ni tomando atajos, sino simplemente estoy pasando esas cosas que no me son útiles a mi vida, iglesia. Aprovechemos a nuestro pastor. Aprovecha a tu pastor, iglesia. Aprovechemos la palabra de Dios, iglesia. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos verdaderamente la palabra de Dios? Un tiempo para la palabra de Dios. No te digo que es fácil, sí cuesta trabajo, no sé por qué, o mejor dicho, sí sé por qué. Cuando queremos leer la palabra de Dios, nos da sueño, nos da flojera, no nos acordamos, porque el enemigo no quiere que tengamos una comunión con Dios, iglesia. El enemigo sí quiere que desperdiciemos su palabra, el tiempo con Dios, pero Dios no. Hay cosas que hemos desperdiciado, iglesia. Hay que usarlas nuevamente. Usar la oración, la obediencia, ya no murmurar, ya no traspasar límites. Te decía, Dios nunca nos desprecia. Dios nunca nos desecha. No somos para Él un desperdicio. Él nos ama, Él nos disciplina, Él nos utiliza. Si fallamos, Él nos utiliza, iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos lavado trastes en casa? La mayoría. ¿Y cuándo solamente tiramos algo, un plato o un vaso? ¿Cuándo ya lo tiramos? Cuando realmente ya no sirve. Pero creo que tenemos en casa, podemos tener platos, aunque están despostillados, pero son útiles y los lavamos y los volvemos a acomodar y los volvemos a utilizar, iglesia. Tenemos platos favoritos, quizás tenemos vasos que son nuestros favoritos, aunque ya están despintados, pero se están reutilizando. No se desperdicia.
volvemos a lavarlos, a limpiarlos. Y así hace Dios, iglesia, con nuestras vidas. Él no nos desperdicia. Hoy quizás fallamos, hoy quizás cometimos un error. Si venimos a Dios, Él nos lava. A veces duele la tallada, pero nos restaura, nos sana, nos guarda y nos vuelve a utilizar. Y eso es a través de venir a la iglesia, eso es a través de usar consejería, eso es a través de meditar su palabra, iglesia. Eso Dios hace, iglesia, a nuestras vidas. Imagínate, ¿cómo lavamos los trastes en casa? Lo hacemos con cuidado, con delicadeza. Hay platos o hay vasos que sí lo haces hasta con cuidadito, no se me vaya a romper. Lo haces con cuidado. ¿Y a poco no? Cuando se te cae uno hasta como que te sientes mal, te enojas. Ay, mi plato, ay, se rompió. Pero Dios nos guarda, nos resguarda, iglesia. Así es Dios. Nosotros nos ve, lo quiero asemejar así como ese plato, como ese vaso. Estamos sucios, nos lava, nos limpia, nos guarda, nos cuida y nos vuelve a reutilizar. Para Dios no somos algún desperdicio. Quizás para el mundo sí, iglesia. Para el mundo fuimos un desperdicio. Para el mundo, ¿cuántas veces nos decían, tú no la vas a hacer? Tú no eres bueno para esto. Tú no puedes hacer esto. ¿Tú cómo puedes tratar? ¿O eres cristiano? ¿Cómo? El mundo nos quiere desechar, pero Dios no, iglesia. Es por eso que a veces oímos gente, te decía hace un rato, cuando oímos que dice la gente, es que ahí te prohíben cosas. He entendido algo, Dios no prohíbe nada, iglesia. Nos da el libre albedrío, pero ¿sabes qué sí Dios pone? Los límites. Pone un límite a nuestra vida espiritual también, iglesia. Y esto es para que no nos cause daño, no nos ensuciemos como ese plato, no nos manchemos. Pero Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarte a ti y a mí como esos platos, como esos vasos que se limpian, que se llenan de agua y se desparraman y se vuelven a vaciar y se vuelven a llenar. Dios es así, iglesia. Dios nos usa como sus siervos las veces que Él diga y las veces que dispongamos nosotros a venir a Él, iglesia. Nuestro corazón, nuestro pensar, nuestra disponibilidad, iglesia. No desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. La oración. Déjame decirte que aún viniendo a oración, sí hay dificultades. Sí va a haber dificultades, iglesia. Pero Dios nos da la sabiduría para poder hacer correctamente las cosas, iglesia. Quiero que vayas a Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. Dice la palabra de Dios así: el que ahora sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Dios nos ayuda, iglesia, a guardar nuestras palabras, a no desperdiciarlas, a honrarlas, a saber hablar. Cuánta gente hemos oído allá afuera maldiciendo, cuánta gente murmurando, iglesia, cuánta gente quejándose, iglesia. Déjame decirte que yo era de esa gente, iglesia. No se lo digas a mi pastor. Era gente que murmuraba, iglesia. No solamente antes de llegar a la iglesia murmuraban en contra de estar de los jefes, en contra de estar de las autoridades, iglesia, y en contra de estar de mi padre, iglesia. Desperdiciaba el límite que Dios me quería poner. Cuando llegué a la iglesia, ay, ¿por qué está así? Ay, el pastor.
murmuraba, iglesia, pero aprendí a no hacerlo, iglesia. Estoy aprendiendo, iglesia, no creas. Dice que es prudente el que calla, el que ahorra sus palabras, iglesia. Debemos aprender a ahorrar nuestras palabras, a no desperdiciarlas, iglesia. El mundo la desperdicia tan fácil ahí afuera. Se quedan viendo en el carro, tú lo ves en el carro ya, la gente va ahí, gente que aparentemente que rebasa al otro, o el otro quiere ir rápido y ya se baja y empieza ahí a maldecir. Desperdicia sus palabras, iglesia. No es prudente, iglesia, no éramos prudentes. Seguimos, como decimos en el evangelismo, iglesia, no porque no estemos en Dios no va a haber problemas vinculados. Sí las hay, pero nos enseña a ser prudentes. Nos enseña ahora a tener esa capacidad de reconocer nuestros errores. A veces sí nos cuesta trabajo, iglesia, pero cuando venimos a Dios, Dios empieza a obrar en nosotros. Dios empieza a obrar en qué estamos mal, en qué estoy mal yo, en qué estoy desperdiciando yo, iglesia. Déjame, has visto a veces estamos como el charco que está ahí, un charco pequeño, y estamos ahí batallando, ahogándonos en ese charquito, en lugar de levantarnos y salir. Nos estamos ahogando en ese charco y no avanzamos para Dios, iglesia. Pero hoy te invito que tengamos esas actitudes correctas. En la mañana nos hablaron de actitudes correctas, iglesia. Sabía, como decía, si no, el enojo nos lleva a desperdiciar nuestra salud. Podemos estar enfermos, pero estamos desperdiciando la sanidad que Dios quiere dar a nuestras vidas. ¿Cuántos milagros hemos visto de sanidad en este lugar, iglesia? En Cristo Jesús. Hemos visto gente desahuciada, hoy está caminando, iglesia. Hubo una nieta del pastor Roberto Barajas, se estuvo orando por la nieta, estuvo en el hospital, hoy está en su casa. Porque no desperdiciamos la fe, iglesia. Nuestra fe no la desperdiciemos. No desperdiciemos el creer en Cristo Jesús. Nuestra credibilidad en Dios no la desperdiciemos, iglesia. ¿Sabías que podemos desperdiciar nuestra fe? Al no obedecer, al no creerle. Pero Dios quiere que no desperdiciemos. Y Dios quiere que no seamos un pueblo como aquello en lo que habla de Éxodo. Para todo se quejaba el pueblo. Que se hacía calor, que se hacía frío. Ay, ya viste a Moisés hoy cómo viene, trae su bigotito. Ay, ese Aarón trae sus lentes. ¿De dónde sacará para sus lentes? Todo murmuraban, todo se quejaba el pueblo, pero porque venían de Egipto, ¿sí? Pero Dios les estaba mostrando, les dio el maná, les dio un alimento espiritual día a día, iglesia. Les decía, pueblo, no te afanes, yo te voy a alimentar. Ay, voy a guardar tantito para mañana por si hace falta. Y se sanaba. Así nosotros estábamos, iglesia, o a veces estamos así, con nuestras vidas con Dios. El pueblo de Israel se quejó mucho. Ay, ¿para qué nos sacaste si nos vas a matar aquí? Ay, mi pastor, ¿para qué me dice esto si me ando muriendo? No veo esa sanidad en mi vida. Porque estamos desperdiciando lo que Dios quiere, esa fe, iglesia. En la mañana nos preguntaba el hermano, ¿qué actitud ha visto Dios en nosotros? Hablamos de fe, hablamos de amor, hablamos de obediencia, y así.
Eso es lo que Dios quiere que sembremos. Hablábamos de los frutos espirituales, iglesia. Tomemos esos frutos espirituales que no se aguzanen en nuestras vidas, iglesia. Tomémoslo, vivámoslo, creámoslo, iglesia. La fe, el amor, la obediencia, la humildad. Desechemos todo lo que nos hace daño a nuestras vidas. Eso sí lo podemos desechar. Hay un producto que ya de plano ya no sirve, lo podemos desechar, iglesia. Pero porque ya no sirve. Ahí afuera en la entrada, si te das cuenta, donde cuando nos lavamos las manos, hay un despachador de papel. Es una caja de cartón, iglesia, que se iba a desechar, a tirar, pero para Dios dio una utilidad. En su iglesia le dio una utilidad para reutilizarlo. Así hace con nosotros, iglesia. Te puede reutilizar las veces que quiera. Si tú piensas que sí, que fuimos o somos desperdicio para el mundo, no, iglesia, para Dios no. Porque aquí estamos, iglesia. Cada día que despertamos, cada día que abrimos los ojos, es una oportunidad para ser utilizados por Dios. Una disposición a tu corazón. Obedece a tu pastor, ama a tu iglesia y participa en todo. Ya no desperdicies nada de lo que hay. Todos los eventos que tenés, mejor los eventos de nuestra iglesia que lo de afuera, iglesia. Dios nos ayuda a salir adelante. Es increíble, estaba viendo las noticias, no sé si ustedes lo vieron, en Chiapas pasó esto, que más de 55 niños se intoxicaron por droga. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad, iglesia? No desperdicies la oportunidad de hablarle a la gente que Dios existe. Que Dios puede cuidarnos, restaurarnos a pesar de las dificultades, a pesar de que aumente la maldad, iglesia. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Les proveía codornices, los proveía de agua, los proveía de esa sombra, esa nube, los proveía de vestidos, de todo, iglesia. Que no nos falte esa fe a nuestras vidas, iglesia. Que nunca nos falte la esperanza, el creerle a Dios que tiene algo día a día para nosotros, iglesia. Vamos nuevamente a Lucas 15, del 11 al 15. Cuando estés ahí tan fuerte, amén. Lucas 15, del capítulo 15, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacente sus cerdos. En el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No desperdiciemos los bienes de Dios, iglesia. A veces quizás te voy a decir algo, no se lo digas a mi pastor. A veces no nos gusta que nos corrijan, iglesia. A veces quizás no te gusta la palabra que Dios nos da a través de nuestro pastor. Pero ¿qué quieres? ¿Qué es la que necesitamos? Cuando yo hoy lo asemejo mucho a mi pastor como mi papá. Mi papá, cuando era pequeño, cuando era joven, ya va a empezar mi papá. Ya me va a regañar por cualquier cosa. Muy enojón mi papá. Pero a través del tiempo me di cuenta que esos límites que él me ponía eran mi beneficio. Y así es Dios. Nos pone límites a través de nuestro pastor, a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de su lectura, iglesia.
A través de las circunstancias de la vida nos pone límites, Dios. No desperdiciemos nuestra vida espiritual. No, hoy es más que nunca, hoy no debemos desperdiciar nada de lo que Dios nos da. Dios es grande, Dios es maravilloso, iglesia, y eso lo va a seguir obrando en nuestras vidas, en tu corazón, en mi corazón, en cada uno de nosotros. Sigamos adelante, iglesia, porque tenemos que nos pisan los talones como papás. Hoy lo vi en la mañana, alguien está pisando los talones. Entonces tenemos mayor responsabilidad y no desperdiciar lo que Dios hace en nuestras vidas. Es lo que tengo en esta tarde, iglesia, es lo que Dios puso en nuestras vidas. No desperdiciando nuestra vida espiritual, iglesia. Voy a pedir que inclines tu rostro, no viendo a la derecha, a la izquierda, por reverencia a Dios, por reverencia al que está al lado tuyo. Dios, gracias, Padre, bendito en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre. En esta tarde, si tú llegaste por primera vez, si tú nos visitas por primera vez y no conocías de Cristo, y te cansaste ya de la vida, de desperdiciar tu vida, hoy dices, quiero ser renovado, quiero que Dios me utilice. Si tú no conoces de Cristo y nos visitas por primera vez, levanta tu mano. Levanta tu mano, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Hermano, hermana, si tú ya conocías de Cristo y te has alejado, o quizás has venido a la iglesia, pero has dejado de participar y quieres, yo quiero otra vez estar con Él. Ya no quiero ser un desechado, no quiero pensar que soy un desperdicio, ¿no? Sino que Dios me utiliza. Quiero que me utilice. Levanta tu mano. ¿Quieres reconciliarte con Dios? No te alejes como este hijo pródigo que quiso alejarse al mundo y fracasó. Si tú quieres reconciliarte con Dios, levanta tu mano. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, iglesia. Iglesia, no me es más por decir. Si decía en el mundo los desperdiciaban, Dios no, iglesia. Dios nos ama, Él quiere utilizarte en un ministerio, Él quiere utilizarte en tu casa, Él quiere utilizarte para que demos su palabra, para que nos restaure nuestro corazón, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra sanidad física, espiritual, iglesia. Pasa al altar, los altares están abiertos para que tú le entregues a Dios aquellos desechos que no son correctos y Dios pueda obrar y renovarnos como esos vasos, como esos trastes limpios. Es lo que Dios quiere hacer en esta noche, iglesia, en nuestras vidas, en mi vida. Gracias, Dios poderoso, Señor. Bendito Dios, Padre. Gracias, Dios, bendito Padre. Perdóname, Señor, porque he desperdiciado los utensilios que tú me has dado, Padre, perdóname. Pero hoy te pido, enséñame a utilizarlos correctamente y tú utilízame en mi vida, en mi mente, en mi corazón, Señor. Utiliza, no solamente aquí, utiliza a mi familia, a los hermanos, Padre, utilízanos también, Padre. Ayúdanos a ser transformados, a ser cambiados, Padre. Ayúdanos a que no creamos que nos desecha, aún el enemigo que nos quiera desechar, Padre, en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero tú no nos desechas, Dios. Tú siempre estás con nosotros, tú siempre habitas, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. Oh, Dios, gracias, Dios. No dejes que desperdiciar las cosas, ya no murmuremos, Padre. Que ya no, Padre, que ya no tengamos queja, Señor, que ya no, Señor, sigamos en nuestras ideas, Padre.
tienes todo lo que quisieras. Cántale a Dios. Desperdiciado una vida espiritual, Dios nos da la oportunidad para renovarla, para reutilizarla y para ser diferentes iglesias. Eso es lo que Dios puso en nuestras vidas. Vamos a cerrar en oración, vamos a dar gracias a Dios. Llevemos esta palabra a nuestros corazones, meditémosla en la semana, de aquí al miércoles tenemos para meditar, para vivirla, para transformarla, para cambiar. Dios haga el milagro en nuestras vidas. Vamos a cerrar este culto. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes, a mi pastor por darme la oportunidad de hablar su palabra. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que cierre en oración. Señor, te damos gracias, Señor, para que estés contigo con nosotros, Señor, para que seamos útiles a ti, Señor, para que seamos removidos y renovados por ti, Señor. Cada uno de nosotros están aquí, dedicar al mundo, que puedas hacer algo con ellos, Señor. También te pido por el próximo servicio que tenemos el miércoles, que vengan más hermanos y que se multipliquen más servidores